nueva emisión de navarradeportiva.com. Javier Ugalde, ¿qué tal? Así es, ¿qué tal estamos? Pues aquí en Tajonar, como podemos comprobar hoy con un día espléndido para hablar de fútbol, o concretamente de fútbol 948. Hoy ¿con quién estamos? Bueno, pues estamos con David García, nuevo entrenador de Osasuna Promesas, que conoce muy bien la categoría porque ya tiene experiencia de años anteriores y además también conoce muy bien el club, que bueno, lleva ligado en dos etapas diferentes al Club Rojido también muchos años. Pues lo tenemos con nosotros. David, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo están siendo estos primeros días con el equipo? Ya primer partido que habéis jugado contra el Chantrea. ¿Cómo va la cosa? Pues bien, bueno, esta semana un poco ya con más tranquilidad. La semana pasada la verdad es que fue un poco un ajetreo de semana, y esta semana a partir del partido de la Chantrea, pues bueno, ya los entrenamientos ya son, la semana es más habitual, más tranquila, y ya pues trabajando e intentando un poco, pues bueno, meter un poco mi impronta en el equipo y a ver si tenemos suerte. Como decía Javier, un hombre con currículum, un hombre con mucha presencia aquí en Tajonar. ¿Esperabas este momento? No, la verdad es que para mí es un premio a toda mi trayectoria, ¿no? Llevo muchos años, 25, 26 años entrenando en categorías de fútbol base. La verdad es que, bueno, normalmente la gente que no es del mundillo del fútbol, pues es normal que no me conozca, ¿no? Pero bueno, el que es del mundo del fútbol aquí en Navarra me conoce de sobra. Le corrijo a Javier, no son dos etapas, sino es la tercera etapa. Yo empecé entrenando pues cuando Fermín Ezcurra era presidente, que Tajonar, donde estamos ahora, ni existía. He estado en Sadarcillos, en Misericordia, en Seminario. O sea que bueno, sí que la verdad es que incluso he entrenado todas las categorías del club, o sea, menos el primer equipo. Puedo estar satisfecho de haber entrenado, y el fútbol femenino. He entrenado todas las categorías desde 6 añitos hasta este año, hasta el Promesa. Entonces, para mí este año esto es un premio que no me lo esperaba, pero que personalmente pues es una gratificación a todos los años de trabajo y esfuerzo que he hecho pues, por el club y por otros sitios que estoy. Bueno, hablas de una trayectoria, pero que se cimenta en el trabajo del día a día, ¿no? Aquí en Tajonar. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, pues la verdad es que los tiempos han cambiado mucho. De cuando yo empecé ahora no tiene nada que ver en nada. Primero en las instalaciones, en la forma de ser del jugador, en la forma de entrenar. Antes, en aquellos años, cada uno éramos autodidactas y ibas de cara al entrenamiento pensando en lo que ibas a hacer, y ahora pues todo está mucho más planificado, mucho más estudiado, y ya vienes a la sesión de entrenamiento con todo perfectamente estructurado, y bueno, pues los tiempos han cambiado muchísimo. El jugador también, que es algo importante, ¿no? Siempre en ese tipo de entrevistas sabes, ¿no? Que la gente que ya lleva muchos años en el mundo del fútbol, cómo ha evolucionado el fútbol, ¿no? Es más profesional, independientemente de Osasuna, que está claro y es evidente que sí, pues se trata de una estructura profesional, pero el mundo de tercera división. Sí, claro que ha cambiado mucho. Al final el fútbol es parte de la sociedad, y la sociedad ha cambiado en todos los aspectos. Entonces ahora, antes el futbolista el fútbol lo tenía como más, no sé, apostaba más por el fútbol. Ahora el jugador, bueno, es algo que lo tiene como un hobby, sobre todo en tercera división. Pues bueno, hay gente que trabaja, gente mayor que bueno, al final el fútbol lo utiliza pues para desahogarse y demás, ¿no? Y la gente joven pues también ha cambiado mucho a la hora de exigir. Ahora es más difícil exigir al jugador, no tiene nada que ver, la verdad es que es muy distinto. Hablamos de cómo ha evolucionado el jugador, métodos de trabajo. Decías antes que has pasado por todas las categorías. Eso también te permite tener una imagen del proceso desde alevines hasta profesionales, cómo va evolucionando ese jugador. A ti eso te aportará, ¿no? Por tanto, un punto quizás de ventaja, ¿no? Sí, al final está claro que cada categoría es distinta, y cada edad del jugador está en un periodo de formación distinta, y hay edades en las que el futbolista pues es más esponja, como digo yo, es más fácil de que capte tus enseñanzas, y conforme va cumpliendo años y va subiendo categoría, pues bueno, el jugador, eso es como la vida misma, ¿no? Los jóvenes parece que saben todo y es más difícil llegar a transmitir al jugador, ¿no? Pero bueno, Osasuna también, el jugador que está aquí sabe que su objetivo es llegar al primer equipo. Es un club profesional y no tiene nada que ver entrenar en tercera división, por ejemplo, en Osasuna Promesas, como en otros clubes, que al final el objetivo de tanto del club como del jugador es distinto. Dices, el objetivo es sacar jugadores ahora ya en Osasuna Promesas a un paso del equipo profesional. ¿Cómo ves la plantilla? ¿Hasta qué punto tienes que estar decidido tú también para decirle a Mateo y este chaval vale? El momento decisivo, ¿cómo es? Hombre, yo les comento, ¿no? Tanto a los de Promesas como a los juveniles que estaba hasta ahora, que ahora estamos dentro de cómo está el club, la situación a todos los niveles. Para el futbolista, incluso para los entrenadores como yo, ¿no? Pues se nos han abierto muchas puertas que antes eran impensables.
nadie te regala nada, ni a un jugador, ni a mí, ni a otro entrenador que suba, no nos va a regalar nadie nada, pero bueno, está claro que es más fácil el acceder a llegar al primer equipo. En cuanto a lo que le pueda decir yo a Mateo, ahora mismo no creo que tampoco le pueda decir mucho, ¿no? Únicamente el estado igual de forma día a día del jugador, pero él les conoce ahora tan bien como yo, o mejor, porque ha sido su entrenador hasta hace 4 días. Yo tengo la fortuna de que el vestuario de promesas lo conozco también mucho, porque la mitad de plantilla es la que tuve yo en División el año pasado, y con los demás, pues bueno, tienes jugadores, yo el Sola lo tuve en la Chantrea, a que no entraba un vestuario distinto y desconocido, entonces ahí tengo mucho ganado, sí. Luego al final, que también, siguiendo el hilo, ¿no?, de lo que estás hablando, esa transmisión de, bueno, de los valores de los mismos desde pequeños, ¿no?, desde alevines hasta promesas, ese es el punto, ¿no?, casi final de llegar a la trayectoria definitiva en la que, bueno, empieza otra carrera tan bonita como es el mundo profesional donde Osasuna, pues la verdad que está sufriendo mucho. ¿Cómo estás viviendo tú también todo esto que está ocurriendo con el primer equipo? Bueno, yo por lo menos, yo personalmente creo que todos los entrenadores y técnicos que estamos intentamos ser ajenos un poco a estos temas, porque al final es un tema en el que tampoco nosotros ni tenemos, no podemos hacer nada ni nos incumbe, ¿no? En principio está claro que sí que influye el aspecto de que el jugador, por mucho que se quiera un poco aislar del tema, pues informaciones le llegan, leen, y bueno, yo supongo que pueda influir, pero bueno, nosotros personalmente en el vestuario es un tema que no se saca. Yo las 2 semanas que llevo, semana y media, es un tema que no ha salido en ningún tipo de conversación, ni en plan ameno ni nada, o sea que no sé, eso ya personalmente cada uno lo llevará, pero bueno, yo repito, para mí el jugador ahora de promesas sería un poco estúpido, ¿no?, el estar un poco en esos temas despistado, porque tiene una oportunidad deportivamente muy importante. David García como rojillo, como está bien, ¿no? Ya, más allá hablando de entrenador como de una persona, sino David García, persona como rojillo, como ve, ¿no?, porque al final el sentimiento de tristeza pues planea, ¿no? Sí, de todo aficionado rojillo. Está claro que yo como aficionado, vamos a decir, como forofo, pues puedo tener mi opinión y al final has estado dentro del club y sabes un poco cómo funcionan las cosas y tal, pero bueno, una cosa es mi opinión como forofo, como aficionado, que me la guardo para mí, lógicamente, y otra cosa es lo que yo, pues, como técnico del club, pues pueda pensar. Bueno, y volviendo un poco a lo meramente deportivo, analizamos cómo ha ido la temporada un poco de Osasuna Promesas, un equipo, bueno, pues que empezó con Mateo como un tiro. La verdad que la primera vuelta ha sido muy buena, luego tuvo un pequeño bajón, ahora coges tú el equipo luchando por esa 4ª plaza, o Verena, que ha sido sin duda alguna la revelación del campeonato. ¿Cómo ves el tramo final de competición, donde sobre todo en los últimos partidos va a haber enfrentamientos directos, que eso van a marcar mucho, ¿no? Sí, la verdad que bueno, yo me estoy poniendo al día ahora, ¿no?, en la última semana, pero sí que, como dices, en el calendario hay todavía enfrentamientos muy directos. Nosotros de hecho todavía tenemos que enfrentarnos con Mosquera Estella, Tigre y Mutilvera aquí, acabamos con la Peña, entre los demás también hay enfrentamientos directos. Bueno, nosotros, objetivo a nivel colectivo, está claro que es bonito, ¿no?, para el jugador también y para el club meterte en el playoff, aunque sigo pensando que el objetivo principal es que suban jugadores, como así está siendo, ¿no? Del equipo inicial de pretemporada, al final ahora mismo ya hay jugadores que son titulares prácticamente en el primer equipo, y eso tiene que ser el objetivo, ¿no? Jugadores como Alex Berenguer, Olavide, José García, David García, que han estado participando en Promesas, pues ahora prácticamente, como se ve, pues son piezas ya, vamos a decir, importantes ya en la primera plantilla. Entonces nosotros, pues bueno, intentaremos pelear con lo que tenemos, que yo creo que es un equipo que va a dar mucha pelea, que va a competir. Yo, para los que me conocen, ya saben que eso lo voy a imprimir. Otras cosas igual tendré carencias, pero en cuanto a intensidad, pelea y competir, conmigo ahí no se va a relajar nadie. No, y son 10 partidos en los que se define el tramo oficial de campeonato, y es verdad que, bueno, pues parte de ciertas ventajas es una Promesas contra estos 3 equipos que quizás sí que están más distanciados en la clasificación, pero sí que es verdad que también parte con ventajas sobre un Verena o un Mutilvera, que quizás están unos puntos por debajo, pero bueno, siempre es mejor, ¿no?, partir con ventaja, aunque también se trata de defenderla, ¿no?, que muchas veces también es más difícil que casi llegar, pero bueno, que el equipo dependa también de sí mismo, te da garantías para afrontar estos partidos. Sí, este fin de semana, hombre, hubiese sido bonito el haber ganado, porque habían perdido los dos que nos perseguían, Mutilvera o Verena. Hubiésemos abierto una pequeña brecha con un partido menos que tenemos por jugar el día 19 también en Villava, pero bueno, está claro que yo creo que la pelea por los 4 primeros va a ser
hasta la Mutilvera. Yo creo que estaremos peleando a ver si somos capaces de engancharnos un poquito a San Juan y Zarra en esos enfrentamientos directos que tenemos, que bueno, es un calendario difícil según cómo se vea. Al final, cuando hay un enfrentamiento directo, uno suma y el otro no suma, entonces pues bueno, yo creo que ahí vamos a estar entre los 6 equipos, saldrán los 4. Yo sé que a los entrenadores nos gusta mucho personalizar dentro de lo que es el vestuario, pero dos preguntas. Una, ¿ha notado Osasuna Promesas el hecho de que varios jugadores hayan subido al primer equipo, ya no solamente el ritmo de entrenamientos, sino también el tema de partidos? Y por otro lado, en alusión a ello, se habla mucho de José, se habla de Berenguer, ahora de Jürgen Walde, etcétera, etcétera. Pero hay mucho más chaval, ¿no?, en el vestuario del Promesas. ¿Cómo analizarías un poco la plantilla, el tipo de equipo que tiene el Promesas? Sí, hombre, ahora mismo es una plantilla pues súper joven, es una plantilla muy joven. Estamos hablando de que hay jugadores titulares habitualmente que todavía les queda como juveniles este año y el que viene, o sea que todavía es una plantilla que, bueno, que tiene calidad, que tiene futuro, pero que la tercera división es complicada. Los que conocemos la tercera división, hay mucha gente que dice, oh, Osasuna Promesas debería estar siempre el primero. Yo no soy de esa opinión. Al final es un proceso de aprendizaje que al jugador de Promesas le viene bien. Es un fútbol distinto al que habitualmente ha estado mamando pues hasta División de Honor, que es otro tipo de fútbol pues distinto. En tercera pues hay campos a los que vas que es muy complicado, que te tienes que adaptar a las circunstancias y que eso al jugador le viene bien, porque luego cuando estás ahora mismo en segunda división pues hay partidos en los que todos hemos pedido que el equipo sea más agresivo, más intenso, y eso en tercera división, pues bueno, es una de las cosas que el jugador en Osasuna no lo ha vivido en categorías inferiores, puesto que siempre han sido los equipos superiores a los demás, y en tercera el jugador sufre, y más cuando es un jugador joven que compite contra gente de 10, 11 y 12 años mayor que ellos, ¿no? Pero bueno, es importante ese trabajo. Como decía antes, ¿ha notado el Promesas el hecho de que se hayan subido al primer equipo? Hombre, pues la respuesta es fácil, ¿no? Se responde solo al final. Si han subido al primer equipo, se supone que son jugadores importantes y con progresión, con futuro, y lógicamente, pues bueno, si estaban en el Promesas, el rendimiento que no lo dan ahora, pues aunque hay jugadores que lógicamente lo irán dando, pero se notará. Bueno, pues con esto llegamos ya al final. David, muchísimas gracias, insistimos por atendernos. La verdad es que nosotros siempre hablamos del fútbol regional, de la cantera, que ahora parece que está tan de moda, ¿no?, hablar de cantera debido a la situación del primer equipo, pero volveremos a hablar con más gente. Sí, nos gusta, porque nos gusta el fútbol 948, nos gusta que se hable y hacer el seguimiento, ¿no? Aquellos chavales que cuando pues llegan y tienen la oportunidad de jugar en el primer equipo de Osasuna, pues se haya seguido y se haya visto que hay una trayectoria y un trabajo detrás, así que pues con esto, pues 948 ya sabes, así que navarradeportiva.com lo coge siempre. Pues David, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Las emisiones continuarán, como siempre, en navarradeportiva.com, donde también las mejores noticias ahí están escritas. Adiós.